Dios les bendiga a todos en esta mañana, amados. Qué milagro, amén. Estar juntos nuevamente porque Dios lo ha permitido. Juntos, unánimes, agradeciéndole a Él por su buena mano. No solamente Dios ha sido bueno, pero ha sido bueno en gran manera, amén. No solamente nos ha cuidado, pero su mano de cuidarnos ha sido grande, grande. Y a nivel de lo que Él desea hacer, hermanos, yo creo que muchas veces nosotros como creyentes, más que conectados, nos hallamos algunas veces muy desconectados. En vez de conocer la voluntad de Dios y poder andar en esa voluntad, yo creo que tristemente y con frecuencia fallamos de ver la voluntad de Dios. No entendemos exactamente lo que Él desea y consecuentemente andamos un poquitico desorientados. Y comenzamos un año nuevo y ciertamente necesitamos la dirección de Dios, necesitamos su cuidado, necesitamos su bendición, amén. Y yo quiero orar y vamos a terminar orando también en esta mañana, pero quiero tomar un momento para presentar nuestras vidas delante de Dios, amén. Padre, yo te pido por tu pueblo en esta mañana, aquí al inicio de este año 2021, Señor, como a vidas que tú has rescatado, como un pueblo, Señor, que por tu gracia ha recibido tanto, Señor. Miramos ahora hacia adelante a lo que tú tienes planeado para este año. Entramos en un año anterior, Padre, sin saber lo que venía. Igualmente este año, Padre, no sabemos qué tú harás, pero con seguridad serán cosas grandes. Y queremos estar, Señor, a tu lado. Queremos estar, Señor, caminando contigo. Queremos estar, Señor, viendo tu obra y estar involucrado en tu obra. Queremos, como tu pueblo, Padre, andar ligeramente. Queremos andar, Padre, gozosamente. Oh, con gran esperanza y saturado, Señor, de gozo y sin igual viendo, Señor, cuán bueno tú estás moviendo entre nosotros. Pedimos por aquellos, Padre, que te necesitan en esta mañana. Ciertamente todos te necesitamos. Y pedimos, Señor, que este momento, esta hora, Señor, tú prepares nuestros corazones. Que en esta mañana, Señor, este primer domingo donde nos reunimos como tu pueblo santo, Señor, que tú pongas perspectiva, dirección, que tú despiertes nuestras almas, nuestros espíritus, Señor, que tú permitas que tu voluntad, tal como en los cielos, también se haga aquí en la tierra, entre nosotros. Y que tu nombre sea glorificado y nombrado, Señor. Despierta, levanta, aviva. Abre los ojos, dirige, Señor, nuestras pies. Pon nuestras manos a la obra. Y haznos, Señor, como tu pueblo, hacer y andar en tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Hermanos, le quiero invitar a Esdras, capítulo 1 en esta mañana. Nuevamente, bienvenidos a todos en esta mañana gloriosa donde nos podemos reunir por la gracia de Dios. En el libro de Esdras encontramos algo muy interesante. No solamente Esdras, pero si tú llegas a Esdras y solamente miras en la página anterior, segunda de Crónicas, tú hallarás que esto es un conjunto. Los últimos 2 versículos de segunda de Crónicas y los primeros 2 versículos de Esdras nos entregan el texto de esta mañana y lo que queremos ver y aprender. Así que los últimos 2 de segunda de Crónicas y los primeros 2 de Esdras nos ayudan a ver lo que Dios está haciendo en este tiempo muy especial en el pueblo de Dios. Y esto lo vamos a desarrollar en esta mañana. El título de este mensaje simplemente es Aquellos cuyo espíritu mueve Dios. Aquellos cuyo espíritu mueve Dios. Yo quiero hallarme entre aquellos en los que Dios ciertamente mueve nuestro espíritu. Así que lo que deseo hacer primero en esta mañana es vamos a leer este texto para nosotros entender el mensaje. Y eso va a ser la mayoría de nuestro tiempo en esta mañana. Y después, hermanos, vamos a aplicarlo en cierto sentido, ver el significado de lo que leemos en 2 puntos breves antes de culminar. Pero al culminar, lo que vamos a hacer es dedicar un tiempo como congregación para orar. Amén.
para entrar este nuevo año en oración, para comenzar este nuevo año dedicados a Dios y a su voluntad, lo que nos va a mostrar este texto, invocando el nombre de Dios. La palabra dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo aquel que mira a Él no será avergonzado. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero que tú mires este texto conmigo. Comencemos leyendo en Segunda de Crónicas. Estamos en el último capítulo de Segunda de Crónicas antes de entrar a Esdras. Y quiero comenzar en el versículo 19 de este libro. Segunda de Crónicas 36, versículo 19 y en adelante. Dice así. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Versículo 19 y versículo 20 habla de cómo Dios soberanamente, providencialmente, permitió que su templo santo fuera destruido. Permitió que su pueblo santo fuera llevado de sus tierras, encarcelado en muchas otras tierras, destruidos de muchas maneras, a filo de espada, fueron llevados cautivos a Babilonia. Versículo 21, seguimos leyendo. ¿Por qué ocurrió esto? La palabra nos dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es decir, cuando cosas ocurren en este mundo, aun cuando las cosas le ocurren al pueblo de Dios santo, aun cuando vemos aún el pueblo ser asolado y el templo y las cosas de Dios, hermanos, que parece que están no solamente bajo ataque, pero que se corrompen, son vencidas, son dañadas, son robadas. Nosotros como creyentes no debemos temer. Nosotros como creyentes debemos saber que la palabra de Dios siempre se cumplirá. ¿Quién conoce y sabe que Dios es soberano? ¿Quién verdaderamente lo cree? Porque conocerlo es una cosa, pero tener conciencia que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Conocer con certeza que nosotros estamos en la palma de su mano. Conocer ciertamente que aquellos que hemos creído somos de Él. Y nosotros vamos a vencer por su sangre, por su nombre, por su obra, ¿no? Él está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Y pudiera seguir citando la verdad. Jesús mismo dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y somos mucho más que 2 o 3. Dios está presente. Estamos reunidos en su nombre. Amén. Nosotros conocemos al Dios verdadero. Pero aún este pueblo que conocía a su Dios y vieron las grandes proezas de Dios, pasaron un tiempo de gran desafío, arraigado de sus propias tierras. Vieron la destrucción del santo templo de Dios, donde la presencia de Dios manifestaba su gloria y su poder. Y vieron la destrucción y me imagino que los corazones estaban caídos. Yo me imagino que estaban bien tristes cuando no solamente vieron el humo subir cuando quemaban la santa ciudad, pero cuando eran dirigidos en cadenas a otras naciones. Pero Dios estaba cumpliendo su palabra. Pero ahora miren lo que ocurre en los últimos 2 versículos de este capítulo. Versículo 22. Mas el primer año de Ciro, el rey de Persas, ¿para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué hizo Jehová? Despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de Persa, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, en esta que está en Judá.
quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Oigan otra vez este mensaje. Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro por rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Amados, la palabra de Dios es impresionante en sus detalles y perfección. Esta repetición no es una repetición. Esta es la palabra de Dios mostrando que estamos viendo un conjunto. No son dos cosas, es una cosa. Dios destruye y Dios levanta. Dios derrumbe y Dios reedifica. Y lo hace siempre cumpliendo su palabra. Cuando Dios habla, Dios hace. Y Dios mucho antes había declarado que esto iba a ocurrir. Lo trajo a cabo y ocurrió. Y para que nadie falle de entender, Dios usó su palabra, la declaró y entonces vemos cómo Él la cumple. Y declara esta gran verdad, hermanos. Amados, la Biblia y todos sus libros son inseparables. Es la promesa de Dios declarada de su antigüedad. Dios declarando la verdad. Los libros históricos y los libros proféticos. Segunda de Crónicas es un libro histórico. Esdras es un libro grandemente profético y también histórico. Y es un conjunto declarando una misma historia. Una historia gloriosa que no se detiene, que está entrelazada, mostrándonos cómo Dios opera entre los hombres y principalmente cómo Dios opera entre nosotros, su pueblo. Y si no tenemos ojos para ver eso, hermanos, verdaderamente nos hallamos descarrilados, dormidos, incapacitados para andar como Dios quiere. ¿Quién aquí quiere andar con Dios? No me diga que tú vienes a la iglesia por costumbre. Amados, no vengamos aquí para hacer cosas que no tienen sentido. Sino, si venimos para oír la palabra de Dios, oigamos la palabra de Dios. Si Dios habla, oigamos a Dios hablar. Si Dios está en nuestro medio, hermanos, adoremos y exaltemos el nombre de Dios. Y ciertamente Él está con nosotros. De Segunda de Crónicas a Esdras capítulo 1 no hay separación. Son un mismo libro, un mismo mensaje. Dios está moviendo el espíritu de su pueblo. Ese es el mensaje. Dios moviendo el espíritu de su pueblo. Este pasaje no es para incrédulos, aunque el incrédulo puede aprender mucho de estos pasajes. Ver la soberanía y la gloria y el poder y la grandeza y la infinidad de nuestro Dios, que lo declara desde antigüedad y lo trae a cabo, que dice y descubre misterios, que hace y obra de maneras asombrantes. Algunas veces, hermanos, vemos lo que Dios está haciendo. Algunas veces podemos palpar, entender, percibir lo que Dios está haciendo. Otras veces no. Otra vez Dios opera ocultamente, pero detrás de todo incidente, detrás de toda situación, sea destrucción del santo templo o sea el cumplimiento de su voluntad en reedificar el templo, Dios está presente. Y la mano de Dios no está cortada. Él es poderoso y declara su palabra que Él es poderoso para con su pueblo. Diga el débil, estoy fuerte, ¿no? Diga aquel que siente su debileza como ser humano, pero ha confiado en este Dios. Dios salva, Dios rescata. Dios es el mismo, no ha cambiado.
y Él sigue siendo glorioso. Amados, la palabra de Dios por boca de Jeremías, dice este pasaje, cumpliéndose en la primera y en segunda de Crónicas, y también aquí en Esdras, y también en Daniel. Si tú sabes el contexto de este pasaje, hermanos, este incidente ocurrió inmediatamente después que el dedo de Dios escribió sobre la pared y se derrumbó el imperio babilónico y se levantó el imperio de Persia. Dios está en todas y en todo lugar. Es muy probable que Daniel le llevó a las Escrituras. Daniel vino a ser el primer ministro de Ciro. Lo dice en el primer capítulo, que Daniel estuvo hasta que entró Ciro, el rey de Persia. Y le mostró, seguro, Daniel a Ciro, lo escrito por el profeta Isaías, porque Isaías también habló de estos días. 200 años antes, Isaías estaba escribiendo por inspiración y dirección de Dios lo que iba a ocurrir en este momento que estamos leyendo en las Escrituras. Él seguro, consciente, Ciro, de lo que estaba haciendo, hace esta proclamación. Dios ha dicho, Dios me ha mostrado lo que Él ha hecho. Porque su mismo nombre estaba en las Escrituras. Léanlo conmigo, Isaías 44. Regresaremos a este, así que márcalo ahí con tu dedo. Pero Isaías 44, empezando en el versículo 24 en adelante, oigan a Dios hablar. Bien, este es Dios directamente hablando a su pueblo. Isaías 44, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor. ¿A quién le está hablando? A su pueblo, salvo, rescatado por gracia. Así dice Jehová, el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que existe en los cielos y yo solo, y afirmo la tierra sin ayuda. Hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. Y el que dice de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. ¿Quién dice esto? Dios. Versículo 27. El que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. Y entonces el rey de Sirio, a oír esto leído delante de él, seguro por Daniel, oye su nombre en las Escrituras, en la misma boca quizás de Daniel, diciendo Dios al rey Ciro de Persia, versículo 28 de Isaías 44. El que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados sus cimientos. Wow. Dios es grande, amados. Dios es grande. Dice Salmo 8:1, no tienen que buscarlo. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre todos los cielos. En este pasaje se refiere a Dios en Esdras, en Crónicas, aún en Isaías, Jeremías y aún Daniel, en una forma única, el Dios de los cielos. ¿Y por qué? Porque el templo había sido removido. Y Dios sigue siendo Dios. No, tuvo su morada en la tierra, hermanos, entre nosotros, habitó con nosotros, amén. Vemos en la antigüedad como traían el arca y representaban la presencia misma de Dios. Entre los querubines, Dios manifestaba su gloria. Pero llegó el tiempo donde edificaron el templo y pusieron todos los artificios en ese templo y toda la gloria de Dios manifestada. Pero llegó el tiempo que por divino escrito, por voluntad divina de Dios, ese templo fue destruido. Todas sus artimañas, todos sus tesoros fueron robados y llevados a otras tierras. Creo que algunas veces el pueblo de Dios, entre paréntesis, parece un poquitico así. Que tenemos a este Dios, conocemos a este Dios,
Amamos a este Dios. Pero como si hemos sido robados de muchas de las cosas que Dios nos ha dado. Yo veo mucho pueblo así, amados. Algunas veces me he encontrado así, gracias a Dios que Él ha hecho una obra en nosotros. Pero he visto algunos días en mi vida donde todo lo que Dios me había dado, yo lo había arruinado. Como si somos desobedientes por naturaleza, ¿tú crees? Que tenemos una intención de hacer bien, pero nuestra naturaleza no sigue a Dios. No sé si te hablo a ti en esta mañana, pero la mayoría de los creyentes que yo encuentro, hermanos, aunque han conocido a Dios y han andado con Dios, tienen temporadas débiles en su vida donde saben, no seguí a Dios como debía. No amé a Dios como debía amarlo. Fui infiel. Y yo no sé si tú o estás en una etapa así o estuviste o quizás estés entrando en una etapa así. Yo no sé. Yo sé que necesitamos a Dios desesperadamente. Yo sé que sin Él nada podemos hacer. Y yo sé que Él está con nosotros. Amén. Este pueblo había abandonado a Dios, había descreditado a Dios, había desobedecido a Dios, pero Dios no había abandonado a este pueblo. Dios amaba a este pueblo. Dios cumpliría su palabra con este pueblo. Hay esperanza para todos aquellos, cuyo Dios está con él, que es lo que dice este pasaje. Pero no solamente en estos capítulos. Ageo, capítulo 1, dice algo similar. Ageo 1:14, si quieren buscar esto conmigo. Ageo, capítulo 1, versículo 14. ¿Es Ageo? Ageo. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Satanael, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y aquí está, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trajeron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ahora, si tú conoces el contexto de estos pasajes, lo estoy leyendo rápidamente por tiempo en esta mañana, pero es muy importante, hermanos, notar que Esdras, capítulo 1, el texto donde estamos esta mañana, nos habla del comienzo de la obra de restauración. Pero Ageo nos está hablando de la continuación, como Dios ahora continúa la obra. El comienzo y la continuación de la obra fueron asuntos espirituales. Es un punto que quiero que entendamos bien. No hubo un comienzo de una obra y una continuación de la obra porque los creyentes eran buenos creyentes o porque amaban a Dios mucho o porque querían hacer algo por Dios, sino Dios movió sus espíritus. Dios despertó a su pueblo para que entraran en la obra. Dios despertó el espíritu de los suyos para cumplir su palabra. Y quiero decirte en esta mañana, amados y amadas de Dios, esto nunca ha sido diferente. Dios siempre ha tenido que hacer esto. El ser humano por su naturaleza, aún nosotros convertidos, salvo por gracia, no podemos hacer nada sin Él. Sin mí nada podéis hacer. Este es el pueblo, el punto, digamos, de este mensaje, hermanos. Lo que Dios ha determinado acerca de nosotros, su pueblo, Él también lo ha puesto por escrito. Esto es lo que voy a hacer entre vosotros. Y Él también lo cumple. Es una de las razones que nosotros debemos ir a la palabra de Dios. Terminamos el año, los últimos 2 domingos, oyendo cuán sagrada, cuán perfecta, cuán sublime, cuán necesaria es la palabra de Dios en la vida del creyente. Y solamente te estoy dando en esta mañana un poco de evidencias de esta realidad. Cuando llegues a ser completamente convencido de esta verdad, amados, es cuando comenzarás a escudriñar las Escrituras. Para ver cómo Dios opera. Y no solamente cómo Él opera, pero qué Él ha planeado. Y no solamente lo que Él ha planeado, pero qué está haciendo hoy día, entre nosotros, su pueblo. Hay muchos que no saben. Existe solo un mensaje en todas las Escrituras. No hay muchos, es uno.
de principio a fin, es el mensaje glorioso de que Dios salva. Esto no son palabras pequeñas. Dios salva. Y si tú conoces de la salvación de Dios, hermanos, Él salva al insalvable. Si tú conoces la palabra de Dios, Él salva al que no merece salvación. Si tú conoces lo que Dios está haciendo en la palabra de Dios, Él está obrando de manera soberana, mostrando su gran gloria, hermosura, amor y gracia. Su misericordia es mejor que la vida. Él es más grande de lo que nos hemos imaginado. Tenemos a un Dios glorioso. Es el mensaje glorioso de nuestra vida en Cristo. Que al conocer a Cristo ya no estamos solos. Que al conocer a Cristo, al entrar en esta gran salvación, hermanos, ya estamos ahora guiados por Dios mismo. Que ahora Él toma control de todo detalle de nuestras vidas, porque Él quiere que prosperemos y adoremos y glorifiquemos y exaltemos y demos su nombre a ser conocido. Es el mensaje divino de Dios moviendo al hombre, porque el hombre sin Dios es inútil. Y está en toda la palabra. Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios hacía, Dios obraba. Y es el mismo mensaje de Dios levantando los muertos, revivando a los caídos, dando fuerza a los débiles, restaurando al perdido, llamando a sus escogidos, derrumbando las murallas de Jericó y edificando las paredes de Jerusalén. Ese es el mismo Dios. El Dios que dice, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Cristo hablando de su propio cuerpo. Cristo no ha fallado. Dios está haciendo cosas gloriosas. El problema es que no lo vemos. El problema es que nuestros espíritus se hallan dormidos. Es el texto que nos lo dice. 2 veces nos lo va a decir. Que Dios tuvo que despertar el espíritu de su pueblo. 2 veces. El mismo que dijo por boca de profeta Zacarías, no con ejército, no con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra de Dios, hermanos, no es carnal, no es natural, es espiritual. Tú y yo no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos si Dios no interviene. Pero muchas veces pensamos que podemos. Nos convencemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, sin aún estar consciente que estamos dormidos. Yo no sé si te estoy hablando a ti. Yo sé que me he encontrado dormido muchas veces, tristemente. No, si puedo confesar por un momento que Dios tiene que despertarme muchas veces. El mismo Dios que por su Espíritu, hermanos, declara por boca de Isaías, pasaje famoso 61:1, Isaías, las buenas nuevas de salvación. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Aún el Hijo de Dios, Jesucristo, lo cual se refiere Isaías a él, al ungido de Dios, tuvo que vaciarse. Dice la palabra en Filipenses 2, que él, siendo igual a Dios, no se aferró, sino se vació de su deidad para que toda la gloria de Dios morara en él, lleno de gracia y verdad, dice Juan capítulo 1. Y declara aquí el profeta, esto va a ocurrir un día. Él va a declarar, el Espíritu de Dios me ha llenado, me ha saturado. Y este gran hombre de Dios fue lleno de la presencia de Dios, Jesucristo. Amados, servimos a un Dios sabio, que envió a su Hijo. Es el mensaje de la Navidad, a reinar en esplendor, manifestando su poderosa mano sobre su creación. El que nos llama, dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable.
como dijo Pedro, que había aprendido quién era Cristo. Que dijo, tú eres el Mesías, el verdadero Dios, el Hijo de Dios. Tú eres el enviado. Y Dios le dijo, Pedro, carne ni sangre te ha mostrado esto. Esto no es natural, esto no es carnal, esto es espiritual. Mi Padre en los cielos te ha mostrado esta verdad. Y por supuesto lo necesitamos ver así, amén. No de las palabras del predicador, pero de las mismas palabras de las Escrituras. Pedro dice mucho más en 1 Pedro 2. Somos su linaje escogido, el pueblo de Dios, su real sacerdocio, su nación santa, su pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos tomó de las tinieblas, nos sacó y nos ha traído a su admirable luz. Y hermanos, viendo esto, entendiendo esto en esta mañana, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué aplicación puede tener para nosotros estas verdades que brevemente vemos como Dios opera así? Esa es la pregunta que quiero terminar viendo contigo esta mañana. 2 puntos que nos ayudan a aplicar la realidad de lo que estamos viendo. Este pasaje de Esdras nos habla de restauración. Dios quiere restaurar a su pueblo. Y quiero decirte una cosa, si no crees que necesitas restauración, hermano, no sé dónde te encuentras. Si tú crees que estás bien restaurado, que no hay necesidad. Ay, amados, yo clamo, busca a Dios. No te quedes en esa ignorancia. No pienses porque conoces e entiendes que puedes. Esto no es un asunto de entender, esto no es esto es un asunto de que mi espíritu tiene que ser revivado por Dios. Que solamente Dios puede hacer este milagro en nuestras vidas. Y que Dios lo hace frecuentemente con aquellos que claman a Él. Yo voy a terminar este mensaje nosotros clamando a Dios por eso. Así que te digo de anticipación. Primero, nosotros no podemos, en la naturaleza nuestra, en esta carne, cumplir la palabra de Dios porque su palabra, dice la misma palabra, es espíritu y es vida. Juan 6:63 lo dice así. El espíritu es el que da vida. El espíritu de Dios. La carne para nada aprovecha. Yo creo que muchos todavía no están convencidos de eso. La carne tiene algún provecho, pensamos. Bueno, pero este cuerpo natural tiene cierta función buena. Dios dice que para nada aprovecha. Tú no puedes hacer nada, no importa lo que tú edifiques, no importa lo que te entregues, no importa lo que logres. Sin Dios es vanidad. Será nada. Vendrá a nada, será destruido y jamás reedificado. Y lo máximo que podrá producir es gloria para ti, lo cual es robarle gloria al Creador de todo. Cuando la palabra dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado, está declarando esta verdad, hermanos. El hombre en la carne nada puede hacer. Es la aplicación primera a lo que hemos visto en este momento. Estas vidas habían pasado por las tormentas, habían sido sacudidos, habían perdido todo, andaban en otras tierras y todavía confiaban en Jehová. Pero nada podían hacer hasta que Dios dijo ahora. Hasta que Dios dijo, esta palabra mía ahora se cumple entre vosotros. Y Dios mismo despierta, levanta. Es decir, Dios movió, despertó el espíritu de ellos. No dice que Dios conmovió el deseo de ellos. No dice que Dios le dio pensamientos adecuados a ellos o a Ciro, el rey de Persia. Porque la restauración no fue principalmente carnal. Aunque vemos el pueblo regresado a su tierra, esto fue un asunto espiritual. ¿Me entiendes la realidad de esto? Que lo que Dios tiene que hacer en su pueblo, hermanos, es principalmente una obra espiritual. Que no vale de nada que nosotros vivamos mejor o bien, o que hagamos aquello y lo otro, o no hagamos aquello y esa otra cosa.
Que vivamos nosotros confiados que estamos bien, es ser una vida en necesidad de restauración. Es ser una vida que no ha conocido su condición. Nosotros no podemos cumplir la palabra de Dios, porque su palabra es espíritu, verdad. Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y mira cómo continúa, las palabras que yo he hablado, ¿qué son? Espíritu y son vida. Oh, lo que hace Dios nadie puede hacer. Tenían el libro y lo leyeron, la letra mata, mas el espíritu de Dios vivifica. Leían, entendían, los profetas habían captado todo, los fariseos, los saduceos, entregados a su religión y sus verdades. Nuestro Padre es Abraham. Nosotros no sabemos de dónde tú vienes, Jesús. Y Jesús les dijo, están perdidos, están ciegos, están muertos. Tienen la palabra y ella habla de mí. Pero no vienen a mí para que tengan el Espíritu da vida. Para que tengan vida y vida en abundancia. Este trato de Dios con su pueblo fue principalmente en el Espíritu. Y hermanos, si nosotros hemos de avanzar como vidas, como creyentes, como pueblo de Dios, tenemos que hacer un paro y decir, Señor, ¿dónde estamos? Individualmente, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo? Señor, y la culminación de esa indagación, de esa búsqueda para todo ser humano tiene que ser igual. Señor, necesito que tú despiertes mi espíritu. ¿Me entiendes? Necesito, Señor, que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer en mi vida. Porque si tú no lo haces, Señor, ¿no? El que trata de hacer, cuidar, proteger, en vano el que trata. Si Señor no hace la obra, dice las Escrituras. El ser carnal, el ser natural, hermano, dice las Escrituras directamente en 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas espirituales y no se somete a ellas. Estamos hablando ahora de incrédulos. El que no ha conocido a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Hay muchos que oyen este mensaje y dirán, este hombre está hablando locuras. No se entiende lo que dice. No tiene sentido. Habla de un Dios que eso es fantasía. No entienden y no pueden entender. Y miran las cosas de Dios como ridículas, locuras. La mente humana del hombre carnal, natural, no puede percibir las verdades de Dios. Porque han de ser discernidas, dice 1 Corintios 2:14, espiritualmente. ¿Cómo vamos a discernir lo que Dios quiere si nuestro espíritu está dormido? ¿Cómo vamos a entender qué hacer con nuestros hijos, con nuestras familias, en la iglesia y en el trabajo? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo, amados? Si de verdad estamos más que todos dormidos espiritualmente. El carnal simplemente no conoce su condición. Pero nosotros creyentes sí conocemos. Amén. A lo menos debemos conocer. Tanto el ser humano individual como la humanidad en general no conoce dónde se encuentra, están ciegos. Y nosotros muchas veces como seres humanos inconscientes de las realidades que nos rodean. Dios está obrando entre nosotros y muchas veces no lo vemos. Ignorantes estamos. Vemos un problema y no vemos que ese es un problema para que Dios traiga la solución. Vemos un daño, una destrucción y pensamos que ese daño, esa destrucción es para destruir todo. Cuando Dios está diciendo, no, es un plan divino. Abre tus ojos, yo estoy obrando. Y no solamente estoy obrando, quiero despertar tu espíritu para que tú obres conmigo. Para que tú andes donde yo ando, para que tú veas lo que yo veo, para que tú hagas como yo hago. Dijo Jesús, no, los que creen en mí, aún mayores cosas harán.
Dios estará con ellos. Es más, dijo Jesús, yo haciendo, pero si yo no haciendo, ustedes no recibirán lo que yo les quiero enviar, el espíritu de la promesa, porque yo se lo enviaré. Y Él habitará entre vosotros. Y Él os guiará y traerá a memoria todo lo que está en la palabra de Dios. Porque Dios va a cumplir su palabra. Y el Espíritu está ahí principalmente, hermanos, para dirigirnos a ver el plan divino de Dios. Pero si el Espíritu está presente y mi espíritu está dormido, si Dios está hablando pero yo no estoy oyendo, estamos en peligro. Y aún nosotros, los que hemos creído, los hijos de Dios, los que tenemos a los profetas y a las palabras autorizadas por el Dios eterno, creador de todo lo que hay, amados, recipientes de su gran y gloriosa salvación eterna, comúnmente vivimos existencias, perdón por decirlo, inútiles. Y sin la más mínima capacidad de afectar a otros. Conocemos la palabra de Dios, entendemos lo que Él ha dicho, pero no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer sin que Dios obre? No. Tenemos la palabra de Dios y ese es el comienzo. Amén. Lo que está escrito, Dios lo cumplirá. Y aquí está. Verdaderamente no conocemos nuestra condición, hermanos, si es que vivimos carnalmente. Yo espero que no sea así en totalidad. Amén. Es más, yo espero que existan aquí, hayan muchas vidas en esta mañana que están diciendo, Señor, yo sé que tú me has hablado, yo sé que tú me has salvado, Señor, yo vivo para ti, pero ahora veo, como dijo ese hombre, me gusta citarlo mucho, yo creo, ayuda mi incredulidad. Yo veo, Señor, yo sé que tú eres Dios, yo te sigo, yo te amo, yo quiero obrar, andar contigo, pero ayúdame, Señor, porque yo no puedo sin ti. Es lo que dice en Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que habita en mí mucho fruto llevará, pero apartados de mí nada podéis hacer. Este es el espíritu vivificado del cual estamos hablando. Y este primer punto, hermanos, es tan importante, porque si no se entiende que nosotros no podemos en la carne cumplir la palabra de Dios, porque su palabra es espíritu y vida, entonces no vamos a poder entender lo segundo que implica este pasaje de Esdras. Por eso lo primero, este pueblo estaba incapacitado, inútil, hasta que Dios obró. Hasta que Dios dijo, ahora sí lo veremos hacer lo que Dios quiere. Alguien dice así, y me gusta, yo creo esta frase tiene algún sentido. Dicen, la verdadera inspiración nace muchas veces de desesperación. ¿Entendieron eso? La verdadera inspiración, cuando verdaderamente vemos nuestra necesidad, es que ahora de esa desesperación nace inspiración. La palabra está hablando de esta verdad constantemente. Me gusta como lo dice en Isaías 40, donde dice habla del Señor como un águila. Y como Él ahora hace una obra gloriosa. Y habla ahí de cómo aún los jóvenes se cansan. Pero en Jehová recobran fuerzas. Nuevas fuerzas tendrán. Y correrán y no se cansarán. Y de esto que estamos hablando, amados. De andar como Dios quiere que andemos como creyentes. De aunque vemos problemas en nuestra sociedad, problemas en nuestra iglesia, problemas entre nuestras familias, problemas y dificultades, y decimos, pero Señor, ¿cuándo? Y quizás hemos fallado y quizás no hay nada que podemos hacer. Sí, exactamente. Créelo. Tú no puedes. Pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Y lo único que tú necesitas es que yo despierte tu espíritu para que tú obres. No tu voluntad. Lo fuimos enseñados a orar. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, tal como en los cielos. Hermanos, no podemos hasta
que Dios opera. No podemos hasta que Él se mueve entre nosotros. Pablo lo cita así: siendo un fiel creyente, siguiendo a Dios, escribiendo las Sagradas Escrituras, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Y él dice: miserable de mí. Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta carne y todos sus problemas. Y la palabra principal y más importante es ¿quién? ¿Quién? Hay uno. Amén. Hay uno que ha traído libertad a los cautivos, cumpliendo la palabra de Dios. Hay uno que ha hecho lo que nadie podía hacer. Ha traído salvación a todo aquel que clama a Él. Tenemos que clamar a Él. Entonces nuestra única esperanza, hermanos, es la intervención divina de Dios. Y eso es lo que estoy tratando de convencerte. Lo único que se requiere para que la palabra de Dios se cumpla, oigan bien, lo único que se requiere para que la palabra de Dios se cumpla es que el Señor mueva el espíritu de los hombres. No que los hombres hagan o no hagan, o piensen o no piensen, sino que Dios mueva. Y Dios ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Dios ha dicho: el que me busca, me va a hallar. Él está diciendo que todo aquel que el Padre permite que sea traído a mí, a ninguno yo perderé. Yo salvaré a todos los que Dios Padre trae a mí. Si yo seas levantado, yo atraeré a todos los hombres a mí. El mensaje es claro: el hombre tiene que clamar a Dios. El hombre tiene que buscar a Dios. Y estamos hablando de creyentes ahora mismo, ¿me entienden? Pablo está diciendo: miserable de mí, mira mi condición, ¿quién me librará? Y su respuesta es: gloria a Dios por Cristo, el Hijo de Dios. Oh, gloria a Dios por Él, porque Él sí ha abierto la brecha, Él ha abierto el camino, Él ha hecho posible que ahora yo no tenga que vivir en esa vanidad de vanidades. Lo segundo punto, y antes de llegar a una conclusión, Dios cumple su palabra, ya lo he dicho varias veces, pero quiero que lo entiendan bien, despertando el espíritu de sus hijos. Así como Dios cumple su palabra, Dios lo hace en una forma increíble, una forma gloriosa, una forma poderosa. ¿Se acuerdan de lo que dijo el gran profeta o el gran rey, siervo de Dios, el hombre sabio Salomón? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Dijo el predicador: vanidad de vanidades. Amado, ¿puedo decirte algo muy importante? Eso es lo que se predica. Eso es lo que un predicador debe predicar. Eso es lo que se predica, amén. Todo esto aquí abajo del sol es vanidad de vanidades. Aquí no hay nada nuevo. Aquí no hay nada especial. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dijo el predicador. Todo, no hay nada nuevo bajo de los cielos. Pero tenemos a un Dios que ha intervenido. Y en este pasaje, en Esdras, a través de muchos pasajes proféticos mostrando que Dios iba a hacer esto, vemos claramente que Dios despertó el espíritu de su pueblo. A lo cual te estoy llevando en esta mañana, que tú desees esto, que tú digas: Señor, esto es lo que yo necesito en el 2021. Esto es lo que ha carecido, que yo he conocido, te he buscado, he amado, pero Señor, lo que no ha ocurrido es que mi voluntad ha sido mi voluntad. Y lo que necesito es que sea tu voluntad. Venga tu reino. Yo quiero muchas cosas de Dios y tú también. Pero Dios tiene sus maneras sin iguales para traer a cabo todo bien para los suyos. Y Él tiene muchos planes para nosotros, hermanos, que quizás ni hemos visto, pero Él lo está trayendo a cabo. Así que la única pregunta que importa, que se merece hacer cuando viene al cumplimiento de la palabra de Dios es esta: ¿dónde están aquellos cuyo espíritu Dios está moviendo? ¿Quién son aquellos? Regresamos al pasaje por un momento, Esdras, capítulo 1, también Esdras,
las últimas palabras del Segunda de Crónicas. Miren las últimas palabras de Segunda de Crónicas. Viene una pregunta, o en forma quizás de declaración, pero la convertimos en una pregunta. Segunda de Crónicas 36, versículo 26, las últimas palabras. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él. Y suban. Dijo el rey Ciro, que era un hombre que no conocía a Dios. Quizás llegó a conocer a Dios, es muy probable, pero no sé. Pero algo sí es cierto. Él dijo, aquellos que son del pueblo de Dios, Dios puso esto, que él lo dijera. Aquellos que son del pueblo de Dios, sea Dios su Dios con ellos. Qué increíble declaración. Y entonces que suban. Lo mismo que dice en el capítulo 1 de Esdras, versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba. Nuestro texto dice como Dios hizo esto, utilizando la palabra despertó. Versículo 1 y versículo 5. No hemos leído el versículo 5 de primera Esdras. Vamos ahí para llegar a una última aplicación. Pero aquí en el primer versículo dice de Esdras capítulo 1, y en el primer año del Sirio, rey de Persia, y lo leímos ya una vez, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías. Aquí está la palabra central, importante, el verbo, la acción de Dios. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, de un hombre, un rey de una nación pagana. ¿Para qué? Para pregonar, para declarar lo que Dios iba a hacer. Muy bien. Dios ha usado a muchos para decir su verdad. Amén. En un momento son aún un burro. Algunas veces yo creo que, yo sé, muchas veces me siento como un burro. Otra confesión. ¿Quién soy yo para estar aquí diciendo esto? Pero hay un Dios en los cielos que despierta el espíritu, que conmueve el alma, que dice, sea mi palabra declarada en alta voz. Que mi pueblo oiga que yo estoy en medio de ellos. Que mi pueblo entienda que nada ni nadie es como yo. Y que yo levanto, yo despierto, yo vivifico. Y hago con mi pueblo, con los que me aman, con los que me conocen, pero ven que no pueden. Yo hago esto. Y este pueblo, después de 70 años, Dios dice ahora. Y Ciro decreta una proclamación en escrito y por alta voz a todo el pueblo. Esto es lo que Dios ha hecho y esto es lo que Dios va a hacer. Y los que son de Él, Dios está con ellos. Y que suban. Esta es la declaración. Pero mira ahora cómo Dios ahora no solamente levanta a un hombre que no conoce a Dios para hacer esto. Miren el versículo 5. Entonces, Esdras 1:5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y de los sacerdotes y los levitas, todos aquellos, aquí está otra vez, cuyo espíritu despertó Dios para subir y a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios declara porque Él va a hacer. Dios dice de antemano para que cuando ocurra veamos, es Dios que está obrando aquí. Las cosas secretas son de Dios. Las reveladas son de nosotros y de todas, nuestros hijos y hijas. Pero hermano, aquí tenemos las cosas reveladas. Esta es la palabra de Dios, que descubre lo oculto y manifiesta cuán grande y poderoso Él. Esto es bastante simple, hermanos. Yo sé que esto no es complicado. Es directo al corazón. Es claro lo que Dios dice. Dios tiene que despertar nuestro espíritu de su inactividad, porque somos inactivos, de estar dormidos, de estar inconscientes. Así que le aplico esto de esta manera. Solo nos queda un paso. Debemos clamar a Dios. Eso es todo. Tenemos que orar.
tenemos que buscar. Nuestra petición central debe ser esta: Señor, despierta mi espíritu. Señor, yo necesito que tú me despiertes para que tu palabra se cumpla. Ese es el propósito, para que Dios cumpla su obra, su palabra en nosotros, en nuestros días. Tú sabes y debes saber, Dios tiene planes para este año también. Nosotros no sabíamos lo que venía el año pasado, yo no sabía, pero Dios sabía. Nosotros nos sentamos delante de la palabra de Dios hace 356 días, ¿no? Un domingo similar a este. Y la palabra de Dios fue proclamada. Y 2 o 3 meses después, todo parece que se desmoronó. Pero Dios habló. Quizás tú debes buscar lo que Dios habló ese día. Porque Dios fue fiel en ese día también. Y a través del año Él ha sido fiel. Aunque muchos no lo han visto. Pero ahora estamos en un nuevo año, una nueva cosa, un nuevo momento. Y debemos comenzar este año de rodillas delante de este Dios. Ese es el punto de este mensaje. Clamando a Él que se mueva entre nosotros. ¿Qué somos nosotros sin Él? Nada. Que Él despierte el espíritu de cada uno de nosotros, de su pueblo. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Dice la palabra de Dios. ¿Quién hay? ¿Quién aquí es del pueblo de Dios? ¿Quién dice, yo soy de ese pueblo? Entonces, eres tú con quien Dios está hablando. Despierta ese espíritu, Señor. Suban, porque Dios está con ellos. Clamemos que Él sea hallado entre aquellos cuyo espíritu Dios mueve. Y que Él mueva. Creo que quizás sea propicio leer algunos versículos antes de concluir, hermanos. Dice Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, que gracias a Dios por su gran salvación, Él me salvó. Pero yo sé que hay muchas cosas de las cuales Él todavía me tiene que salvar. Principalmente yo. Si yo tomo las riendas, hermanos, yo puedo arruinar esto rápidamente. El pueblo de Dios rápidamente se arruinaron. Tuvieron todo lo que Dios le había dado, pero buscaron otros reyes. Tenían todas las bendiciones y las palabras santas de Dios, pero siguieron a otros dioses y fueron llevados a cautiverio. Hasta que Dios dijo, pero yo tengo la última palabra, yo soy su Dios. Ese es mi pueblo santo. Yo los amo. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Dios lo ha declarado, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Un remanente, eso es lo que quedó aquí en Esdras, unos pequeños. Pero Dios dijo, no, nadie faltará, yo obraré entre todo mi pueblo. Y este remanente que resta también. Salmo 50:15. Invócame, dice Jehová, en el día de la angustia, y te libraré y tú me honrarás. Salmos 50, versículo 15. Juan 15, ya lo leímos, ya lo dijimos, te lo leo ahora. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y recordándoles el versículo 6 de Juan, 63 de Juan 6. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, lo que hemos oído hoy, las palabras que yo os he hablado, estas son espíritu y son vida. Clamemos a Jehová. ¿Amén? Esto lo queremos hacer de una forma diferente en esta mañana. Yo verdaderamente quiero que nosotros busquemos a Dios juntos. Yo voy a estar pidiéndole al pastor Jesús que pase en un momento y vamos a orar juntos como congregación. Vamos a comenzar este año, amados, en una forma digna del Dios que servimos. Y yo te pido, hermanos, que tú le digas, Señor, sinceramente te necesito. Y que tú puedas pedir, Señor,
que yo sea uno de aquellos cuyo espíritu tú mueves. Que yo sea uno de esos, Señor. Que tú me halles como uno de esos pequeños remanentes. Aquellos que por misericordia y por gracia tú has cuidado. Y que tú vengas y digas, Señor, yo quiero ser uno de ellos. Soy pueblo tuyo, pero ¿de qué provecho hay ser pueblo tuyo si quedo dormido? De saber y conocer, pero no vivirlo como pudiéramos vivirlo. Yo sé que Dios puede hacer grandes cosas y tú lo sabes también. Pero ¿cómo lo experimentaremos, hermanos? Si Dios despierta, se mueve entre su pueblo. Amén. Voy a pedirle al pastor Jesús que Él pase, Él va a orar, entonces yo voy a orar después de Él. Si podemos ponernos de pies, hermanos, vamos a ir delante de la presencia de Dios en esta mañana.